Bueno chicos, llegó el día de pago. Estoy por terminar de pagar el crédito, el préstamo que me dio GoCuotas y resulta que esta es la última. Había hecho dos pagos de casi 32.000 como ven ahí en pantalla, ¿ok? Por un monto de 50.000 pesitos. Es el monto total final que me dio este GoCuotas, así que no sé por qué no me aumenta el crédito, el margen. Ya llevo meses así y no me ha aumentado nunca el margen. ¿A qué se debe? No lo sé porque estoy bien en el sistema, yo que sepa. Y bueno, hice video ya anteriormente mostrando el procedimiento, explicando un poco más sobre GoCuotas. Le voy a dejar acá una etiqueta y el video aquí en comentarios y descripción también para que vayan a verlo y se saquen algunas dudas. Este es un video rápido, fugaz, para mostrarles y aclarar un par de cosas con respecto al pago. Hagamos el ejemplo de que son nuevitos, pidieron un crédito y dicen, ¿y ahora cómo pago? ¿Tengo que depositar dinero? ¿Tengo que pagar desde otra cuenta? ¿Tengo que ir a un pago fácil? Bueno, en primer lugar, GoCuotas no tiene un CBU para ingresar dinero, ¿ok? No pueden transferir dinero. Solamente se maneja con el QR, ¿bien? Tiene la opción de tarjetas, pero para esto tengo entendido que tenés que hacer compras primero, ¿ok? Pagos con QR en las tiendas adheridas. Así que no es para todas las tarjetas hasta el momento. Yo todavía no puedo acceder a la tarjeta, ¿bien? Y bueno, así que aclarado eso, ya saben, GoCuotas no tiene un CBU para que ingresen dinero y paguen desde ahí. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Para que les presten dinero, ustedes necesitan tener un CBU, agregar un CBU a la cuenta que es lo que le van a solicitar. Bien, es lo que hice yo. Fui, agregué creo que Naranja X y bueno, ahí se me depositó el dinero. Para pagar el préstamo puse otro CBU que es de Personal Pay, ¿ok? Así que lo mejor es que tengan una cuenta para el depósito y otra cuenta para el pago. Una vez llegado el día de la fecha, ¿qué es lo que va a hacer GoCuotas? Les va a debitar de forma automática. En caso de que ustedes tengan la prisa y digan, bueno, capaz que no se debita, no sé, y me terminan cobrando un interés, lo pagan automáticamente como lo voy a hacer ahora. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ingresar acá en la parte de próximos pagos. Vamos a hacer clic ahí. ¿Y qué es lo que nos dice? Resumen de tu pago Go Premium. Monto de cuotas 2 de 2, como les mencionaba, la última de 2 cuotas. Recuerden también que Go Cuotas te da hasta 4 pagos, ¿ok? No sé si hay, ¿cómo se dice? No sé si hay algún requisito para que te dé hasta 6. Bueno, pagar con tarjeta me dice acá y como pueden ver yo agregué una prepaga que es de Personal Pay. Ustedes pueden editar y cambiar. Ahí está el botoncito de editar. Desde dónde se va a hacer el pago, desde dónde se va a debitar ese dinero, bien, la cuota. Como yo me acabo de pasar la plata, como pueden ver ahí, tengo la cantidad de la cuota. Se va a debitar seguramente antes de las 0 horas de este día, porque hoy vence exactamente. Pero no quiero esperar, quiero ya hacer el pago. Bien, voy a apretar en pagar y se va a debitar automáticamente. Estamos procesando tu pago, por favor espera un momento, veamos qué nos dice. Bueno, listo, en tan solo unos segundos nos dice pago exitoso, recibimos el pago de tu cuota de Go Premium, 2 de 2, ok, cancelado. Vamos al inicio ahora. Listo, al toque, pero al toque se te habilita el disponible. Como les dije, solamente hasta 50.000 me han permitido ya hace un año más o menos y no me aumentan el margen. Tampoco me lo bajan al margen, digamos, pero ahí está. Y bueno, así quedan libres de deuda. Aquí al actualizar la cuenta de Personal Pay, ¿cómo es que nos va a salir el tema del descuento? Aquí van a ver, les sale como una compra. Bien, nos dice compra en Go Premium, listo. Ahí nos sale que no debemos absolutamente nada. Y otra cosita con respecto a la deuda. Quiero que sepan cuánto es que se devuelve si llegan a retrasarse en la cuota, ¿ok? Bueno, ¿dónde encontramos el tema del interés que se nos cobra? Aquí como pueden ver dice Go Cuotas disponible 123.000, ¿ok? Donde está la etiqueta rosada, hacemos clic ahí. Y si no estoy equivocado, esto difiere también en la cuota del préstamo. Al último nos dice, ¿tiene algún costo? Y pueden ver que dice, es gratis, no tiene costo mensual ni anual. Si te atrasas con una cuota, pagas 8.500 y monedas más el IVA por mes, ¿ok? Bueno, esto está aclarando acá con respecto a los pagos, las compras y las cuotas que hagas. Tengo entendido que también aplican los préstamos. Anteriormente, cuando yo había iniciado mi primer préstamo, me habían cobrado el monto que figuraba acá, pero era un poco más bajo.
o sea, en esta sección figuraba el monto, pero era mucho más bajo, era 5.000 monedas, creo, el interés mensual que se aplicaba. Esto cuando recién iniciaba GoCuotas. Ahora, bueno, lo subieron casi un 100%. Recuerden que es más el IVA, o sea que estos 8.500 se va más o menos a 10.000 pesos por mes el tema del interés. Mes a mes se va a ir cobrando ese interés si te atrasas, ¿ok? Importante ese dato, bueno, para que tengan en cuenta si es que se llegan a atrasar, ¿bien? Bueno, hasta ahí lo dejo, chicos. Un like si es que les sirvió la información. Me siguen para más contenido como este. Y bueno, alguna otra duda en comentarios les respondo a la brevedad. Los veo en un próximo video, chicos. Chao.